hacienda de Dios, casa donde habita tu amor, donde tu fuego arde hoy y sana tu dolor. Hacienda de Dios, pueblo rendido al Señor, levantamos tu nombre, Jesús, aquí en Hacienda de Dios. Muy buenos días desde este maravilloso lugar llamado Morales y Zabal. Les hacemos llegar a ustedes que se están conectando en este momento un aplauso de cariño. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Es para nosotros un gusto tenerlos acá, a todos, y a ustedes que están también por nuestras redes sociales. Esperamos ser de bendición en los siguientes minutos. Hoy quiero compartirte un tema que fortalece mucho las relaciones. Las relaciones son importantes para todos nosotros. Tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones profesionales, tenemos relaciones laborales, ¿verdad? Tenemos relaciones padres e hijos. Y la verdad es que este elemento o esta actitud en el corazón de las personas fortalece todo tipo de relaciones. ¿De qué estoy hablando? De la confianza. Porque la confianza se sustenta sobre la verdad. Y cuando tú dejas de creer en alguien porque encuentras una mentira, porque encuentras algo que no es correcto, algo que no es honesto, algo que no es transparente, algo que no es, que tiene opacidad, entonces tú desconfías, ¿verdad? Es natural. Pero cuando encuentras que en la otra persona hay veracidad, hay sinceridad, hay transparencia, hay honestidad, pues tú confías en esa persona, ¿verdad? Y la relación con nuestro Dios no es diferente. Y déjame decirte que nosotros podemos fallar, la gente te puede fallar a ti, pero Dios es infalible. Dios no sabe fallar. Por lo tanto, si hay alguien en quien podemos confiar con todo el corazón, es en Dios, ¿verdad? Pero acompáñame a la siguiente escritura. ¿O sabes qué? Vamos a definir, según el diccionario, qué significa confianza. Vamos a ver, ponme ahí el concepto. Yo encontré varias definiciones y hay muchas, pero esta me pareció muy acertada para hoy. La confianza, dice, la confianza es la esperanza firme, seguridad o convicción que se tiene en una persona, en una cosa o en uno mismo. Implica creer en la honestidad, en la capacidad y en las buenas intenciones de alguien, permitiendo actuar con tranquilidad, reducir la incertidumbre y establecer relaciones sólidas. Eso significa confianza, ¿verdad? La certeza, la seguridad en alguien más. Ahora vayámonos a las escrituras. Acompáñame a Jeremías 17, verso 5. Jeremías 17, verso 5. Dice la escritura: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Quién lo dijo? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, no es malo confiar en alguien siempre y cuando tu corazón no se aparte de Dios. Siempre y cuando no confíes más en alguien más que en lo que vas a confiar en Dios, ¿verdad? Y luego dice, y describe a la persona que confía en el hombre, en el verso 6, será como retama. La retama, permítame describirle aquí con esta forma coloquial. ¿Ustedes conocen los chiribiscos? ¿Saben qué es un chiribisco? Bueno, como esta transmisión la ven en toda Europa, tengo que aclarar qué significa chiribisco. Estoy hablando por fe, hombre, en lugar de reírse, usted diga amén. Entonces el chiribisco es un árbol así seco que no tiene hojas, que no tiene frutos, ¿verdad? Es un árbol seco
que generalmente las retamas se dan en el desierto. Y dice aquí, el que confía en el hombre no solamente será maldito, sino será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero por otro lado, en el verso 7 cambia la perspectiva y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es Dios. Porque éste será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Y luego ponle atención al 9, porque hay una advertencia aquí, hay una luz amarilla diciéndote ten cuidado con esto, precaución. El verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, Dios está hablando acá de confianza y de pronto dice, maldito el que confía en el hombre y que no confía en Dios, y bendito el varón que confía en Dios, y hace una analogía o hace como una comparación. El que confía en algo que no es Dios, este es no solamente maldito, sino que será como un chiribisco. Será como una retama, como un árbol seco que no da fruto, nada, ¿verdad? Pero el que confía en Dios, aún en tiempo de sequía, estará verde, lleno de hojas y lleno de fruto. ¿Por qué? Porque está sembrado a la orilla de un río. Y luego dice el Señor, aquí están las dos. Y luego dice, engañoso es el corazón, ten cuidado con tu corazón, porque el corazón, o mejor dicho, si alguien te puede engañar muy fácilmente, eres tú mismo. Porque en lugar de poner tu confianza en Dios, la pones en tus recursos, la pones en tu economía, en tu trabajo, en tu empresa, en tu profesión, ¿verdad? En tu cuenta de banco. Ahí está tu confianza. Entonces dice Dios, ten cuidado, que no te engañe todo esto, porque todo esto fui yo quien te lo di. Mejor confía en aquel que te lo da. ¿Me di a entender? Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. Ahora, tú estás en medio. ¿Y de qué depende todo eso? De una decisión. Depende en quién quieras confiar. Tú puedes confiar en tus recursos, en tu dinero. No estoy diciendo que sea malo tenerlos. No, es bueno que los tengas. Es bueno que tengas un buen trabajo. Es bueno que tengas una buena cuenta de bancos, es bueno que tengas ahorro, todo eso es muy bueno, pero no puedes confiar en ello. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca estas dos diferencias? ¿En dónde pones tu confianza? Si tú decides ponerla en Dios, te va a ir muy bien. Aún en tiempos de problema, de sequía, de escasez, vas a dar fruto. Y vas a ser una persona bendecida. Amén. Vaya, esto lo leímos en el momento de las ofrendas, pero vale la pena que lo retomemos. Proverbios 3:5, por favor. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ya lo explicábamos. Confía en Dios con todo tu corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No hace eco esto con aquello de engañoso es el corazón más que todas las cosas? No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo, dice el verso 6, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta enseñanza la di el viernes en Puerto Barrios y les puse como ejemplo. Yo no sé si ustedes vieron un video que se hizo viral
de dos carros que llegan a una misma calle, pero la calle es tan angosta que solo un carro puede pasar. Y se ve en el video que va un camión y va una camioneta, y los dos se quedan a media calle. Ninguno quiere retroceder. Entonces en el video se mira que el hombre de la camioneta se baja con una pistola en la mano. Llega donde está el camión y le pega al chofer. Se da la vuelta y cuando va caminando solo se oye pum, 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 3 disparos y cae muerto el hombre. El tipo iba con su familia, iba con un niño. Ahora yo me pregunto, ¿qué le aconsejaría el corazón de ese hombre para tomar semejante decisión de bajarse con un arma e irle a pegar al otro? Por una emoción, por un enojo, por una cólera, por no querer retroceder 5 o 6 metros para atrás, le costó la vida. Ahora, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No permitas que tus emociones te gobiernen. Es difícil, sí, no es fácil, pero podemos lograrlo si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿No dice la Biblia que seamos mansos y humildes de corazón, como lo es Jesús? ¿Cuánta gente ha muerto por un pleito en la carretera, en el tráfico? ¿Cuánta gente ha muerto porque se dejan llevar por la cólera, por el enojo, por lo que están sintiendo en ese momento? Entonces tiene mucho sentido cuando el Señor dice, aquí hay una advertencia, porque si van a confiar en alguien, confíen en mí, no confíen en ustedes ni en su corazón, no confíen en sus emociones. Tu vida tú no la puedes manejar a través de emociones o sentimientos. Tú tienes que dirigir tu vida a través de convicciones. Estás convencido que la palabra de Dios es verdad y eso es lo que vas a hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando tú confías, o mejor dicho, cuando tú crees la palabra, entonces confías en ella. Lo poníamos como ejemplo ahorita que ofrendábamos y adorábamos al Señor con nuestras ofrendas. ¿Por qué la gente no diezma? Porque no lo creen. Y si no lo creen, no confían en que lo que está escrito es verdad. Pero ya le creyeron a Dios por el perdón de sus pecados, ya le creyeron a Jesús por su sacrificio en la cruz, creen que Dios es su papá, creen por lo más grande, el milagro más grande, ya lo creyeron. Pero lo otro, dejan de confiar en Dios en lo menos, confían en Dios en lo más, pero en lo menos no. Eso hay que corregirlo. O creemos en Dios totalmente o no creemos. Porque te cuento que el Señor dice, el que no es conmigo, es contra mí, ¿verdad? Como diciendo entonces, tú crees en mí, pero está bien, estás conmigo, pero si no crees en mí, crees en cualquier otra alternativa, yo considero que estás contra mí. Ojo con eso, familia, ojo con eso, mis hermanos. ¿Me están siguiendo? Muy bien. La confianza es una de las mayores pruebas de fe que podemos tener. Porque tú no confías en alguien en quien no crees. Fíjate lo que dice. La confianza es una de las mayores pruebas de fe que podemos tener. Porque tú no confías en alguien en quien no crees. Y para eso nos vamos a ir a una pequeña historia que está en Génesis 22, verso 7. Por favor, acompáñame. Génesis 22, 7. Tú sabes que cuando Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de multitudes, Abraham tenía 75 años. Nunca habían tenido un solo hijo con su esposa Sara. Su esposa también ya era una anciana y toda su vida había sido estéril. Finalmente Dios le da la promesa y le dice, serás padre de multitudes.
Pasan 25 años, Abraham llega a tener 100 y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, Dios le da una nueva instrucción a Abraham y le dice, sube al monte Moriah y ahí me sacrificas a tu hijo en holocausto. Me lo presentas como una ofrenda. Y esto es lo que vamos a leer ahorita. Verso 7, Génesis 22, 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que el niño ya presentía que algo no estaba bien. ¿Verdad? Papi, ¿dónde está aquí? Yo veo el fuego, veo la leña. Incluso veo el cuchillito que llevas ahí en el cinturón. Pero ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta del verso 8 a mí me fascina. Es fascinante porque Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pone atención. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Ok. E iban juntos, dice. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pone atención al 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ponme atención aquí. Fíjate pues, la instrucción, me subes con el niño al monte Moriah, me lo presentas como una ofrenda, como un sacrificio en holocausto. Y me encanta porque Abraham iba con la mirada puesta en la instrucción que Dios le había dado. Ponme atención. Él iba con la instrucción de sacrificar al niño. Preparó la leña, hizo el altar, hizo el asunto para el holocausto. Y cuando iba a degollar al niño, apareció un cordero. El ángel le dijo, no le hagas nada al niño, y apareció el cordero. ¿Cuál es el punto? Abraham tenía tanta confianza en Dios que aunque él iba cegado por la instrucción que Dios le había dado, su corazón tenía la esperanza de que Dios iba a proveer un cordero. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Obedecemos a Dios la instrucción, pero en el corazón tenemos la seguridad, aunque no entendamos, que Dios lo va a resolver. Dios lo va a resolver. Dios da unas instrucciones tan sencillas que a veces por sencillas creemos que no son poderosas. Por ejemplo, Dios te dice, unge a los enfermos con aceite, impon las manos y estos sanarán. ¿Verdad? Ay, sí, pastor, pero ¿cómo se va a sanar un cáncer con eso? Pues ese no es asunto suyo entenderlo, ni a mí me corresponde entenderlo. Dios dice que así va a ser y así va a ser. Amén. Porque la confianza está puesta en Él. Es más, en esta iglesia han habido personas que han sido sanas de cáncer. Dios ha hecho el milagro. Hay gente que ha sido sana de SIDA. Yo he tenido la bendición de estar en algunas cruzadas con el pastor Cash. Y yo he visto, mis hermanos, las sanidades que se dan. Ay, sí, pero es que esos son milagreros. Ay, sí, que no sé qué. Y la gente habla, critica, no sabe ni lo que están diciendo. Yo fui sano de nódulos. Yo fui sano del corazón. A mí nadie me lo contó. Yo lo viví. Yo soy un testigo fiel de que Dios obra en el cuerpo de las personas y los sana cuando le creemos con todo el corazón. O sea, aquí hay un hombre que demostró confianza. Ahora, ¿por qué cree usted que Abraham le dicen el padre de la fe?
¿Por qué la Biblia lo reconoce como padre de la fe? ¿Usted sacrificaría a su hijo? Levánteme la mano, ¿cuántos papás hay aquí? Los papás. ¿Ustedes sacrificarían a su hijo? ¿Verdad que no? Pues le cuento que Abraham sí lo iba a hacer. Él iba decidido, con su mente en la instrucción de Dios, pero su corazón estaba en la esperanza de que Dios se iba a proveer de un cordero. ¿Me di a entender? Muy bien. Sigamos acá. Cuando tú pones tu confianza y fe en Dios, es que ocurren los milagros. Cuando la Biblia dice, en el monte de Jehová será provisto, ¿a qué se refiere? No se refiere al monte Moriah, porque eso fue lo que dijo Abraham. Se refiere al monte de la obediencia y al monte de la confianza. Porque tú simple y sencillamente no obedeces aquello en lo que no confías. Confías en Dios con todo tu corazón, obedece su palabra, aunque no la entiendas. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos llamó a entenderlo? Dios nos llamó a creerle. Aquí, ahora, si tú estás esperando a entender a Dios para obedecerle, te cuento que ya vas muy tarde. Aunque no lo entiendas, tú créele. Créele al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo va a hacer Él las cosas? Pues es asunto de Él. Nuestro trabajo es creerlo. ¿Me di a entender, familia? Vaya. Mira pues, en Josué 6, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo y no tengo tanto tiempo, pero en Josué 6 hay otra historia que pone de manifiesto la confianza. Tú sabes que Dios le dijo a Josué que entrara a la tierra prometida. Él entra con una generación de 20 años para abajo, porque toda la generación de 20 años para arriba había muerto en el desierto. ¿Por qué Dios los elimina en el desierto? Por malagradecidos, por inconformes, por idólatras, por paganos y por estar adorando dioses ajenos a Él. Entonces Dios, ya había muerto Moisés, que era el líder, y le da la instrucción a Josué. Entra a la tierra prometida. Ya les di a ustedes esa tierra. Entonces, ellos tenían que entrar a la tierra prometida, pero la tierra estaba habitada. Allá adentro habían ciudades fortificadas, ciudades que tenían ejércitos, que tenían soldados, que tenían habitantes. Ellos tenían que conquistar la tierra. ¿Cuál fue la primera de las ciudades que tenían que conquistar? Jericó. Y mira la instrucción que Dios les da. El primer día les dice, van a rodear la ciudad y le van a dar una vuelta. El segundo día, otra vuelta a toda la ciudad. Así durante 6 días seguidos, una vuelta a la ciudad, una vuelta a la ciudad, una cada día. Pero el séptimo día le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Y cuando terminen la séptima vuelta, todos van a tocar los cuernos de carnero, las bocinas, y todo el mundo va a gritar. Y los muros se van a caer, los muros de la ciudad. Y así sucedió. Pero el punto de esta enseñanza, y que yo quiero que tú veas, es el cronograma. Poneme por favor el cronograma. Aquí está lo que tenían que conquistar. Ellos tenían que entrar a Jericó. La instrucción de Dios fue, los hombres de guerra y los soldados van primero. Los segundos, 7 sacerdotes, ni uno más ni uno menos. 7 sacerdotes con bocinas y cuernos de cordero. Y luego el arca del pacto. Y de último, la retaguardia o el pueblo. Ahora, cuando tú ves esto, tú ves aquí un cronograma. Él dio las instrucciones precisas para esto. Ahora, pregunto,
¿A qué iban ellos? A conquistar una ciudad. Iban a una guerra. Y esta parte la entiendo. Pero ¿y esta otra? ¿Qué hacen los sacerdotes en medio de una guerra? ¿Acaso era un servicio religioso o un acto eclesiástico? ¿Qué hacen 7 sacerdotes ahí metidos? ¿Y qué hacen? Más ilógico me parece que el arca del pacto. Hubiera entendido yo unos carros de guerra, arqueros, con pero el arca del pacto y la retaguardia atrás, todos caminando, dándole las 7 vueltas a Jericó, y cuando las 7 vueltas se cumplen, empiezan a gritar, empiezan a sonar las bocinas y los muros caen. Si la voluntad de Dios, ponme atención, si la voluntad de Dios era que ellos entraran a la tierra prometida, ¿por qué no Dios simplemente dijo, espérenme muchachos, ahorita les quito los muros, ¡pam! Y Dios desaparece los muros, porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿no? Dios es omnipotente, tiene el poder. ¿Por qué no? ¿Por qué los pone a hacer todo esto? Por una sencilla razón. Dios venía arrastrando una generación que es la que muere en el desierto, que eran inconformes, malagradecidos, idólatras. Entonces Dios quería asegurarse que la generación que entrara a la tierra prometida era una generación o fuera una generación que confiaran en Él y en sus instrucciones. Esa es la verdad. Yo logro ver aquí, ¿por qué no 10 sacerdotes? ¿Por qué no todos los sacerdotes del pueblo de Israel? No, 7. ¿Por qué 7 vueltas? Porque esas fueron las que Dios pidió. Si hubiera pedido 10, pues dan 10. No sé si me doy a entender con la idea. Lo que quiero sembrar en tu corazón es lo que hicimos al principio. Señor, estoy listo para recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Siémbrala en mí, Señor, y que esa palabra fructifique. Pero esa palabra no va a fructificar si tú no confías en ella. Si tú confías en Dios con todo tu corazón y que lo que estás leyendo en tu Biblia es cierto, entonces esa semilla va a ser muy fructífera. Porque dice la Biblia que si tú confías en esa palabra, vas a ser como un árbol plantado a las corrientes, a la par de las corrientes de un río. Aún en las peores condiciones vas a estar verde, vas a estar vigoroso, vas a estar dando fruto. ¿Me doy a entender? Vaya. Hay otra historia. Está en 2 de Crónicas 20. Antes de leerla, lo pongo en contexto. Hay un pequeño pueblo que se llama Judá. Está Jerusalén. Y en Judá, en ese momento reinaba un rey que se llamaba Josafat. Se levantan 3 ejércitos enemigos en contra de Josafat y en contra de Judá y en contra de los moradores de Jerusalén. ¿Cuáles eran los ejércitos? El ejército de Amón, de Moab y de Seir. Obviamente ellos no podían hacerle frente. Eran una ciudad muy pequeña, tenían un ejército muy pequeño, comparado con los 3 ejércitos que venían encima de ellos a matarlos y a quitarles todo lo que poseían. Entonces, leamos lo que dice la Biblia. 2 de Crónicas 20:16, por favor. Dice, mañana descenderéis. Mire la instrucción que Dios le da a Josafat. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
no habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea, ustedes no van a pelear, les dice Dios. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Me encanta esa parte. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Me encanta porque Josafat no dijo, bueno, vamos a ir a revisar las carrozas de guerra, vamos a ir a revisar cuántas armaduras tenemos, vamos a ir a revisar si están listas las espadas, las flechas, las lanzas, los arcos. No, lo primero que Josafat hizo, en lugar de ir a revisar su fuerza militar, fue doblar las rodillas. Hermanos queridos, tenemos una fuerza sumamente poderosa en las rodillas. Amén. Cuando tú doblas tus rodillas delante de Dios, te humillas delante de Él y reconoces que la situación que estás viviendo está fuera de tus manos, Dios obra milagros. Porque Dios da mayor gracia al humilde, más ve de lejos al altivo. Dios nos da la gracia para salir adelante. Josafat no fue a consultar su fuerza militar. Él dobló las rodillas y clamó a Dios. Y obedeció, por supuesto que obedeció. ¿Por qué? Porque dice aquí, el 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Fácilmente podríamos cambiar esa palabra de creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros en confiad en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Confíen en sus profetas, porque los profetas lo que hacían era darles palabra de Dios. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ellos estaban ahí paraditos, como había sido la instrucción, solo que cantando y alabando al Señor. Y el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ahora, ponte a pensar. ¿Quién da la instrucción de sacar al ejército a la guerra y quedarse quietos? Dios. Ahora, ¿era lógico eso? Por supuesto que no. No tiene sentido. Salen todos a la guerra y se quedan quietos. Ahora, eso no sería como un suicidio militar. ¿Quién saca al ejército a la guerra y le dicen, quietos? No van a tirar ni una flecha, ni una lanza, no, quietos. Y en lugar de eso, se ponen a cantar y a adorar al Señor. Y de pronto ellos mismos con sus emboscadas empiezan a matarse entre ellos. Y si usted es un poco curioso y sigue leyendo todo el capítulo, se va a dar cuenta que todos se murieron. No quedó uno vivo. Fue tanto el botín de guerra que recogieron de los muertos que pasaron más de 3 días recogiéndolo. Se cumplió la palabra que dijo Josafat, confíen en Dios y estarán seguros. Claro, estaban confiados ahí parados, ¿verdad? No peleen, dijo Dios, solo vean cómo Dios les da la victoria. Eso es confianza. Tenés al ejército enemigo enfrente y te quedas quieto. Eso es confianza. Confíen en los profetas de Jehová
y seréis prosperados. Vaya si no fueron prosperados con ese botín. ¿Me están siguiendo, familia preciosa? Amén. Amén, amén. Vaya conmigo al Salmo 23, por favor. Porque cuando confiamos en Dios, esto es lo que pasa. Salmo 23, 4. Dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no vamos a temer? Porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos. ¿Se da cuenta lo importante que es venir a la casa del Señor? Ahora, fíjate, me gusta mucho el Salmo 23. ¿Cuántas veces no hemos declamado, recitado, orado al Señor con ese salmo, verdad? Aunque andes en un valle de muerte, aunque andes metido en problemas, aunque la situación te sea totalmente adversa, dice: mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. La vara era una pieza de madera que los pastores usaban acá en el cinto, y era una especie como de arma de defensa personal. Si se acercaba un lobo o un animal salvaje, querer llevarse una ovejita, pues él sacaba esa vara y con esa defendía a la oveja. El cayado era una pieza de madera un poco más larga, como ver una vara más larga con un gancho así en la punta, ¿verdad? Y eso le servía al pastor para que cuando iba con su rebaño, una ovejita se le descarriaba, él con la vara la jalaba y la volvía a meter. O si la ovejita se iba, empezaba a tomar agua en un río y de repente se caía, con la misma vara la sacaba. A todas luces lo que Dios está diciendo es: confía en mí, aunque estés metido en situaciones muy complicadas, como un valle de muerte, porque mi vara y mi cayado te va a defender y te va a sustentar, porque yo soy el buen pastor, dice Jesús, ¿verdad? Y todo está bien y uno entiende que Dios nos quiere proteger. Pero cuando llega el versículo que dice: aderezas mesa delante de mí y de mis angustiadores, uno dice: ¿por qué Dios no los echa fuera? ¿Por qué no los saca? ¿Por qué no nos deja comer tranquilos? Porque si Dios te va a aderezar la mesa, Dios te la va a servir y va a dejar a los demonios aquí parados, o va a dejar a tus enemigos aquí parados. ¿Por qué? Por una sencilla razón: para que tú cambies tu chip mental y que sepas que aún en las peores condiciones, como estar en un valle de muerte y de sombras, aún en medio de eso, Dios te va a servir la mesa, ¿verdad? Y aunque estén presentes tus enemigos, Él te va a proteger. De eso se trata. Unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando. Mi copa rebosando significa bendición, prosperidad, abundancia, sustento. En la mesa no falta nada. Hay buen alimento en la casa del Señor. Pero ¿por qué unges mi cabeza con aceite? Los pastores tenían por costumbre, con aceite de oliva, ungir las cabezas de las ovejas. Porque cuando las ovejas están pariendo, dice que se forman muchas moscas. Y las moscas les encanta poner sus huevecillos en las narices de las ovejas. Y cuando un huevecillo de esos nace aquí, como es una piel tan suave, dice que les provocan infecciones grandísimas y terminan muriéndose los animalitos por las infecciones.
Entonces cuando dice, unges mi cabeza con aceite, lo que el Señor te está diciendo es, obviamente sobre tu cabeza no se van a parar moscas, espero yo. Espero que te bañes y que no andes ahí con, ¿verdad? Obviamente, pero aunque no se nos paren las moscas en la cabeza, sí pueden llegar malos pensamientos o no. Que pueden ser tan dañinos como que una mosca ponga sus huevecillos en tu nariz. Los malos pensamientos. Cuando tú empiezas a través de tus pensamientos a creerte mejor que Dios, a confiar más en tu sabiduría que en la de Dios, a confiar más en tu prudencia que en la de Dios. Por eso el verso de Luz a María, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No confíen en otra cosa que no sea Dios. Y Dios nos va a sacar adelante. Voy a terminar con esto. Empezamos hablando de Abraham, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham. Y cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, yo haré de ti una gran nación. No le dio un plano, no le dio dirección, no le dio coordenadas, no le dio un GPS, no le dio Waze, no le dio nada de eso. Lo único que Dios le dio fue una promesa. ¿Cuál era la promesa? Yo haré de ti una gran nación. Y Dios lo cumplió. Pero yo veo, por ejemplo, que Abraham fue un hombre que confió ciegamente en las instrucciones de Dios. Porque cuando confiamos en Dios de esa manera, las cosas suceden. Pregunto, ¿en qué momento se le llenó la barca a Pedro? Cuando obedeció la instrucción, boga mar adentro. Jesús le dijo, boga mar adentro. Y él le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando, no hemos agarrado nada. Mas en tu palabra yo echaré la red. Ahora ponte a pensar, ¿cómo estaría el corazón de Pedro en ese momento? Después de toda una noche tratando de pescar algo, seguramente tenía hambre, seguramente estaba desvelado, seguramente estaba cansado, deprimido. Pedro era un pescador que vivía de vender pescado. Las bodegas las tenía vacías. Seguramente estaba preocupado. Miren, no hay nada más frustrante para un vendedor que no vender nada. Yo fui 3 años vendedor y yo a veces llegaba a mi casa y no había levantado ni un solo pedido. Es frustrante, sobre todo cuando has trabajado todo el día. Pues ¿cómo estaba el corazón de Pedro en ese momento? Abatido seguramente. Pero ¿qué hizo Pedro? En lugar de confiar en sus emociones y en su condición humana, confió en lo que Jesús le estaba diciendo. Mas en tu palabra voy a echar la red. Y ¡boom! Las barcas casi que se hundían, dice, de tantos peces. Es maravilloso confiar en Dios. Hay momentos en que uno la duda, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de pandemia, yo les voy a ser bien honesto, yo llegué a dudar de mi llamado pastoral. Yo dije, Señor, ¿a esto me llamaste aquí? ¿A que esto aquí se termine por una pandemia? Pero Dios empezó a trabajar conmigo en mis emociones. Y entendí que Dios es Dios en las buenas, pero también en las malas. Que Dios es Dios cuando hay y cuando no hay. Por eso Pablo lo decía. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé tener hambre y sé también estar saciado. En todo y por todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos difíciles en la vida así. Claro. Pero con esto voy a terminar. Yo encuentro varias similitudes entre la historia de Abraham e Isaac y la historia de Dios y Jesús. Porque la Biblia dice que Isaac era el unigénito de Abraham, ¿verdad? El unigénito de Abraham. Jesús, el unigénito de Dios. Ambos cargaron la madera para su sacrificio.
Abraham puso a cargar a Isaac la madera, la leña, en donde él iba a ser sacrificado. Jesús cargó la cruz, donde fue crucificado. Ambos fueron presentados como una ofrenda, ¿verdad? Pero con una pequeña y gran diferencia. Que en el caso de Isaac y de Abraham, Dios no permitió que Abraham le hiciera daño al niño. Pero cuando se trató de su hijo, no pensó de la misma forma. Cuando se trató de Jesús, Él decidió sacrificarlo. Y Jesús decidió voluntariamente entregarse por amor a nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cómo no confiar en un Jesús que decide ocupar tu lugar? El que a nosotros nos correspondía. ¿Cómo no confiar en un Dios que lo dio todo por ti y por mí? ¿Cómo no confiar en un Dios que nos ha dado semejante prueba suprema de amor? Nosotros somos falibles, podemos fallar, pero Dios es infalible. Dios nunca te va a fallar. Si tú decides poner tu confianza en Él, dice Dios que serás una persona muy bendecida, que serás una persona muy próspera, que serás una persona muy feliz. No estoy diciendo que no tendrás problemas, sí los vas a tener, todos los tenemos, pero Dios de todas nos saca adelante. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, muchas gracias. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos la vida eterna. Gracias porque podemos confiar plenamente en ti y en tu palabra. Yo no puedo pasar esta oportunidad sin darte a ti la oportunidad de que le entregues tu corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración, por favor. Todo el mundo repita conmigo esta oración en voz alta y llenos de fe. Digan conmigo: Señor Jesús, decido confiar en ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Yo confío y creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y confío y creo que no voy al Padre si no es por ti. Muchas gracias, amado Jesús, por amarme, por perdonarme y darme la vida eterna. Permite que en todas mis decisiones familiares, laborales, profesionales, ministeriales y de toda clase, pueda yo confiar plenamente en lo que tú dices. Pon esa confianza en mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso.